seguimos disfrutando nuestra Mañana Plus. Yo me estoy acá riendo de Lawrence, que no sé qué está haciendo, que después me va a explicar. Pero lo que sí noté en su pelo, en tu pelo, Lawrence, tenés un rubio divino, realmente. Gracias. Realmente muy difícil de mantener, pero yo sé que usás esta línea de Skate Cream, que es la de Silkei Mundial, ¿sí? Obviously. Obviously. Bueno, para que esos rubios en serio estén así, fortalecidos por un lado, tengan rendimiento, que es lo que siempre queremos, y duración por sobre todo, tenemos que utilizar los buenos productos de Silkei Mundial. El Skate Cream, la última tendencia en coloración mundial. Fórmula enriquecida con aceite de chía. Te cuento que tiene un poco de aceite de chía para que se vean así más luminosos tus rulitos, Lawrence. Y vienen en esta presentación 150 gramos en total. Es para que te dure y bastante. ¿Está bien? ¿Ese te va para irte de cuerpo también o no? No, es para eso. No, claro que no. Solo me pongo en el cabello. Es belleza, exactamente. El triunfo del color en tus cabellos. Y yo quiero sentir, porque sinceramente se así ven siempre me dicen atractivos. a mí, yo quiero Espera, sentir. yo no sé por qué, quiero me sentir. Pero es de verdad. La gente me pregunta, claro. ¿será que es una peluca nomás? No. Todo lo que yo tengo es de verdad verdadera. Yo jamás usaría nada que no sea mío real. Bueno, decime una cosa, ¿por qué no te venís a sentar acá a mi lado? No, ni ¿Qué para pasó? ver, amor. No. El asiento uno no puede dejar más así nomás porque cualquiera viene, agarra, te saca, ocupan todo de vos, tu asiento, tu lugar. Yo no soy de tonta, yo me agarro bien fuerte ya. No me diga que miraste la info que estaba diciendo Jazmín de Nicanor, que le secuestraron el lugar. A mí no me van a secuestrar, no me van a secuestrar jamás mi lugar, no. Pero espera un rato, Nicanor explicaba. Evidentemente la banca no solamente lo eligieron a él, sino lo eligió el pueblo. Eso es lo que dijo. Pero después tiene la otra banca. ¿Con cuál te vas a quedar? ¿Con el Senado o con Yacireta? Es como para hacer tatetí, no La sé verdad cómo que te yo explico. Senado, yo no suelo cenar, ¿verdad? Entonces yo prefiero Yacireta. Porque para mantener la figura, el Senado no. Bueno. Hay que desayunar bien grande nomás. Pero ahora ya entiendo por qué estás ahí No, así toda mija, anclada. yo acá me quedo, no me van a sacar mi lugar. Bueno, ¿Oyeron? ¿y de la política de dónde pasamos? ¿A dónde? Ay, no, yo que estoy muero. ¿Por qué Porque estás por morir? El domingo no vi el último capítulo de la temporada de Luis Miguel. No Pero morir. ya terminó. Ay, yo La me primera quedé temporada. por el camino entonces. Tenemos que ver sí o sí que venga la Sí. segunda temporada. Y yo lo que a mí me gustaría, mira, un poco todito, es de verdad, todito igualito hacen. Yo veo la serie, después veo Google, veo la serie, veo YouTube, veo la serie y estoy toda la hora con Luisito Rey, como no la aguanto y te pasa, estúpido. Esta vez lograron bien. Realmente consiguieron Mació así colisión, los sufrí. dobles, pero de verdad, de veritas, como se dice. Mació Todos le parecen bien a le Luis sale. Miguel en sus diferentes épocas. Bueno, ¿y cuál es la noticia? ¿Qué pasa con Luis Miguel? Bueno, se dice, ¿verdad?, que va a haber un concierto otra vez, que él va a empezar de nuevo acá en Paraguay. ¿Acá? ¿Cómo que acá? Ay, no. Vos siempre me decís que yo... ¿Cómo lo que...? ¿Pero qué? Luis Miguel hizo una gira, ¿verdad? Sí. Y ahora tiene éxito Pero otra no vez. por Paraguay. Sé que estuvo por No va a venir otra vez acá. Sí, en Hasta América, Alf y el Topollillo varios Gigante ni lugares de vinieron. Estados Unidos. En el 89 me están soplando acá. En el 89 vino. Bueno, yo le quiero dar En una el idea. golpe. Bueno. Él tiene miedo yo- de venir yo porque acá era tan viene, muere chiquitita su ahí que ni me papá, acuerdo. muere su papá, hay golpe, le pica dengue, desastre, pero cuando él viene. Por eso yo tengo una idea para empresario. ¿Cuál es mi cámara? Ok. Sí, con Señor Choi. empresario. Hola, Choi, ¿qué tal? ¿Cómo está? Señor empresario, si usted de verdad quiere ganar dinero, lo que tiene que traerle acá en Paraguay es a Luismi para que Sí. haga playback. Pero el que actúa en el escenario tiene que ser el actor ese que está 10 veces mejor que Luis Miguel. Así se va a llenar. Estamos hablando de Diego Boneta, que hace evidentemente de Luis Miguel. Ahí está, churrísimo. Y en serio, es el mucho más doble. churro. Hasta, ¿te acordás de los dientecitos separados que tenía Luis Miguel? Luis- Ahora ya Luis no. Miguel se juntó. Luis Miguel de verdad. Y Tenía Diego los se dientes. separó. Los dientes, exactamente. Los dientes separados, que era una de las características tan lindas de Luis Miguel. Pero bueno, Ay, por el tema estético, según él, que tuvo que juntarlos. Bueno, el tema fue que en el 2015, hace casi 3 años atrás, él tocaba el punto más bajo de su carrera como cantante. Me asustaste. Canceló conciertos y enfrentó demandas. Y esto lo vuelve a resurgir culpa de su gracias papá. a
Netflix, gracias a esta serie. Entonces hoy día podemos decir que Luis Miguel está vivo de vuelta. Está vivo su mamá, lo que no se sabe. ¿Qué? Es muy triste lo de su mamá. Sí, eso es cierto. Eso pero es triste. Le tenemos que preguntarle al tío Ariel de Farándula Ariel de Show, Farándula, no, pero- porque dice que una Ay, de yo he su, visto de su un video. mamá estuvo en Argentina. Pero no, era ella de verdad, era una aristócrata que habla igualito que ella y se ríe igualito que ella y tiene su mismo ojo, pero no es ella. Pero para hacer Exactamente. plata ya les digo ya, tráiganle a Diego que me cante acá, que actúe y Luis Miguel Playback nomás, para que rico le quede mal al artista. Bueno, mientras te seguís así sentada, así como para ir al cine, bien, Luis Miguel iba a decir. Igualito. José tiene más noticias de José, otro José. cantante. No, nuestro chico Flash. Ah, Casi, ahí quedamos ahí parejo con Luis Miguel, pero vamos ahí cerquita. Ah, mira, los músculos tienen, andamos chequeados así todos de verdad. Espera, Loris. me voy a acercar yo. sí, porque no. Pero si me va a prestar su banca. ¿Me puedo No, sentar? No. Bueno. Mi banca no. ¿No me puedo sentar ahí? No, ni una posi. Este es mi lugar, me lo gané con mucho esfuerzo, acá me quedo. ¿Te votó el pueblo? El También. pueblo me eligió. Exacto. Dale, vamos, Josecito. Bueno, vamos a hablar de Emilio García, músico paraguayo, uno de los pioneros del rock nacional, porque él fue hasta Rusia, fue a la final, ¿Sí? fue a ver el partido Qué bueno. entre Francia y Croacia. Ahí vemos, por ejemplo, él estuvo filmando esto. Mirá la cantidad de personas. Y él decía en este video que se siente feliz porque los colores de Croacia lo recuerdan a los colores del albirroja. Del albirroja, sí. Sí, y él no solo fue al partido, fue en compañía de sus hijos, de su sobrino, pero no por eso hablamos de él. No te invitó Lawrence. No, me dijo que esta vez no me va a llevar. Ahí lo Esta vemos, vez nomás. feliz. Esta vez, sí. Pero mira, te cuento que aparte de ir al partido, Sí. realizó una serenata a Paraguay con una canción muy famosa. Ahí lo vemos en una mira. plaza, en la plaza de Moscú. Sí. Vio que un joven estaba tocando la guitarra, se acercó, le dijo, ¿puedo tocar un rato? Y vamos a escuchar un poquito de lo que fue. Qué capo Emilio García, mira. Sí, vamos a escuchar. Partida de Moscú, en la plaza en el centro, recordando a los Hollies y a la Retro Band. En una semana, mi concierto en Kingfish. Están todos invitados, Paraguay. Esta canción es nuestra, Mi Paraguay. ¡Arriba! Despierta el día, un sol radiante que nos hace sonreír. El río amado pasa a cantar. Con Mi Paraguay. Y la gente se acercó, empezó a llamar la atención, empezaron a llegar los rusos o de diferentes países. Vamos a ver en el siguiente clip ya parte de lo que es el show de este tema de Mi Paraguay, pero con la gente alrededor. Ya rodeándolo. Y uno de los presentes se acercó con una caja peruana ¿En y lo serio? siguió. ¿Y se ¿Cómo sumó? se considera Se música sumó, paraguaya lo hizo que ritmo, identifica? seguimos escuchando un poco esta parte. Esta canción, Mi Paraguay, como tú. Clásico ya, digamos, de Emilio García. Y no solo esto. Esto sí me pareció muy original por parte de un paraguayo que así sí. hace presencia fuerte en Sí. Rusia. Y aparte más, de esto, José? Emilio García ya se encuentra regresando a nuestro país Sí. y quiso enviarte saludos, Daisy. ¿En serio? Quiso enviarte saludos, así que veamos. Ya, a mí. Hola, ¿qué tal? Un saludo para Daisy. Bueno, eso surgió así, prácticamente en forma espontánea. Veníamos caminando, de hecho caminamos muchísimo en todos estos días y en todas partes, como en cualquier gran ciudad, hay música en la calle de todo tipo, uno ve. Y bueno, ahí nos cruzamos con una chica que estaba ahí con su guitarra y nos acercamos. Mis hijos me dijeron, papá, cantá. Dale, claro que voy a cantar. Agarré la guitarra, le hablamos a la chica, por supuesto, y le pedimos permiso y entonces me puse a hacerle una serenata a nuestro Paraguay desde Moscú y con esa canción que todos conocen, que es un clásico en Paraguay. Realmente la pasamos muy bien, vinimos a la final del Mundial y bueno, fue una experiencia maravillosa con mis hijos, también con mi sobrino ahijado. Recorrimos muchísimo y nos llevamos una experiencia increíble de Rusia, un país gigante, bello, hermoso, por donde se lo mire, culto, limpio, que es lo que más nos llamó la atención. Ojalá que muy pronto
en Paraguay podamos avanzar un poquito en eso. Estamos muy lejos. Pero bueno, estamos ya retornando. Un saludo muy especial a todos y nos vemos. Un beso, Daisy. Gracias. Chao. Besos, Emilio. Y bueno, así lo vemos, Emilio García, un Le grande. tengo que enviar también besos, espera. referente. No, a mí no me saludó, no le voy a mandar Lorraine. nada. Mandale besos también. Dale, envíale un beso. Pero no me mandó No, pero No te tenés que pongas enviar. celosa, Lori. no me gusta a mí sacarle... El Dire va a conseguir también un beso para El Dire quiere que le mande besos. Besos, Emilio, besos. ¡Mua! Envíale un beso. Ahí mirale a Ay, Emilio García. mira, esa ¿Te colita, gusta? bebé, la Ay, casa, ay, y mira, yo me la merezco un beso. poco. ¿Cuánto No. me van a pagar? No, Necesito Mi justamente contrato. Bueno, ¿sabes por qué? Niño, ¿por qué lo que ¿Sabes tu por qué? piel es tan ¿Sabes dónde te quiero linda? invitar, Lore? Sí. ¿Sabes dónde vamos a Me ir? hace Pero falta, ¿o ¿por qué? qué? No, pero José? para cuidarte nomás. Eh. Mejor. Pero te dice ella, tu Sí. piel está linda. Y por eso yo la está quiero tersa. invitar a ella a ¿A ir dónde a va? Always My Aesthetic. Vamos, pero con mi silla. Pero vamos a ir con tu silla junto a la doctora Paola Geraldini. Y bueno, para tener todos los cuidados, porque mira, hace calor, hace frío, entonces hay una mezcla de temperatura y hay que cuidar el rostro, ¿verdad? Hay que cuidar todo el rostro sin Y perder bueno, el asiento. vamos. Bueno, nadie nosotros nos vamos cae a ya. Lawrence. Me Dale, dale. encanta y se lo ve lindo a José. Ahí está. Lawrence se va con su banca de Nicanor Duarte Frutos. Yo me quedo con su escoba y Jazmín sigue informando.